Buenas tardes. En nombre de la Feria Internacional del Libro de Monterrey y del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida al tercer Encuentro Nacional de Lenguas Indígenas, Mujeres Indígenas, Voces que Tejen el Futuro, con la ponencia Las Lenguas Indígenas, Tejido de Mujeres, evento que forma parte del programa cultural de la 33ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2025. Para este diálogo tenemos el honor de contar con la presencia de Irma Pineda. Irma Pineda, escritora vinizá, zapoteca, es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 203. Escribe en la columna La Flor de la Palabra en La Jornada Semanal. Es autora de varios poemarios bilingües zapoteco-español. Su obra, traducida al inglés por Wendy Cole, aparece en revistas como Poetry y Chicago Review. Su libro más reciente es Nostalgia Doesn't Flow Away Like River Water. La nostalgia no se marcha como el agua de los ríos. Además del inglés, sus poemas han sido traducidos al estonio, ruso, italiano, portugués, alemán y chino, publicados en revistas y antologías de América, Europa y Asia. Ha sido becaria del FONCA, presidenta de Escritores en Lenguas Indígenas y por el periodo de 2020 a 2022 fue integrante del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU. Actualmente continúa en actividades por los derechos de los pueblos y personas indígenas. A continuación, cedo la palabra a nuestra invitada. Rugapadi Ushagiratu. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme. Estaba yo un poco preocupada porque dije, híjoles, pues nadie me conoce en Monterrey, a lo mejor no voy a ver a nadie, pero qué gusto ver que hay amigas, amigos, y desde el Istmo también ya. Gracias. Antes de iniciar con la charla, con el tema que queremos abordar hoy, me gustaría compartir con ustedes un poema. Es que estoy emocionada también porque me acaban de entregar esta antología poética México-Colombia, que es parte de las ediciones del TEC de Monterrey y bueno, pues está como recién salido del horno, ¿verdad? Y para mí es una gran alegría pues que siguen fluyendo los poemas y que en este tipo de publicaciones y en este tipo de eventos, pues me da mucho gusto y agradezco que haya esta inclusión de las lenguas originarias, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque permite que se vaya visibilizando la riqueza lingüística de México y pues todo lo que tenemos que decir en las diferentes lenguas. Entonces, voy a compartir con ustedes un poema de los que están aquí incluidos. Se los voy a leer primero en mi lengua, que es el dichaza o zapoteco del Istmo, y luego en español. Nana agendarius tu vilutelayum, sikasirina alaga binigala bakanda, no agije lali ila de dogishe, rului tigi iguga chindaniyanne pali kiginu, no agielle tiri chigedandaderanu usa, tigina bakani visibani na, gapachawi kanesa zeñelu. Kaniesti vieke Castilla agola, nesalugiesti gendaviani, tigusetenala junesare daranua, zabe sali, zuba lushpanguachi, kugaba ni die la dibeche, ni vidi spinne na agakabishose, zagugne la di begne, tigi ubagi di la di lu, pagusiando la adu. Pesa la soledad de las madrugadas como los párpados a medio sueño. Quiero encontrar tu cuerpo entre los hilos tejidos de la hamaca. Tu ausencia se vuelve un río contenido en mi garganta. Quiero que me nazca un grito que llegue hasta las nubes para pedir a mis antiguos padres que bien guarden la marcha de tus pies. Repito las palabras de mi abuela frente a la piedra de la memoria, para que recuerdes el camino de vuelta a mí. Te esperaré, sentada en la butaca de la tarde, contando las manchas del jaguar que esta estirpe me dio como padre. Rascaré las escamas del lagarto para que te duela la piel cuando intentes olvidarnos. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta charla que se llama Las lenguas indígenas, tejido de mujeres. Bueno, ahorita van a ir lo que quiero ir compartiendo con ustedes.
Pero bueno, para que hagamos esto un poco más interactivo, ¿alguien me ayuda a leer este poema que se llama Soy la mujer, de María Sabina? ¿Alguna valiente? No, se pueden acercar, se pueden acercar. Soy la mujer. Hola. Se me hace que ya se andan acabando las pilas de ese micro. Hola, ¿me escuchan? No. Hola. Ah, ya. Sí. Soy la mujer, María Sabina. Soy mujer que mira hacia adentro. Soy mujer luz del día. Soy mujer luna. Soy mujer estrella de la mañana. Soy mujer estrella Dios. Soy la mujer constelación Guarache. Soy la mujer constelación Bastón. Porque podemos subir al cielo. Porque soy la mujer pura. Soy la mujer del bien. Porque puedo entrar y salir del reino de la muerte. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, les quería compartir este texto porque fíjense que María Sabina es considerada una de las mujeres poetas indígenas, aunque ella nunca fue a la escuela, no sabía leer ni escribir. Sin embargo, su inteligencia, su pensamiento le permitía crear este tipo de textos en la oralidad. Afortunadamente, pues alguien los grabó, Jerome Rotterberg, que fue un visitante asiduo con ella y que después ha trabajado su obra. Pudo hacer estas grabaciones de estos cánticos que ella hacía en su propia lengua, que es el mazateco, también de Oaxaca, pero estos registros permitieron que después se pudiesen trabajar, ¿no? Entonces, sobre su obra hay muchas investigaciones, yo nada más se las quiero presentar, si luego les interesa pueden buscar más cosas de María Sabina, pero se las quería presentar como una de las primeras mujeres creadoras de este lenguaje más literario, ¿no? Y que de pronto pensamos que si no está escrito, que si no nació escrito, pareciera que no tuviera la misma importancia. Sin embargo, algo que hay que mencionar es que la literatura en las lenguas originarias pues fue por muchos años, siglos, milenios, solo de manera oral hasta más recientemente que se manifiesta de manera escrita. Pero eso no significa que no se creara antes de la escritura, ¿no? El pensamiento siempre ha estado ligado al lenguaje y desde que pues, hay lenguaje, hay pensamiento y hay creación literaria. Entonces, específicamente sobre las mujeres, también les quiero compartir esta frase que nos comenta una de las creadoras, que nos dice: las mujeres somos frutos que proveen a la humanidad de creatividad y alimento. En nuestro andar nosotras queremos dejar nuevos compromisos, educar, enseñar lo que sabemos y sobre todo amar. Me gusta mucho esta frase porque me parece que si no nos movemos por el amor, difícilmente hacemos cosas, ¿no? Todo lo que las mujeres hacemos tiene que ver con el amor, desde el crear vida, desde el cuidado de las otras, de los otros, que las mujeres somos muy dados a eso, la creación misma en lo que hagamos, tejido, escritura, pintura, cualquier actividad que hagamos surge desde ese amor, ¿no? Que puede ser el amor por una misma, por el pensamiento, por la creatividad, por el trabajo. Entonces, por eso lo retomo, es de Marisela Gómez, una escultora indígena, ¿no? Y bueno, a veces decimos, ¿quiénes son las mujeres indígenas? Las mujeres indígenas, pues, podemos ser cualquiera de nosotras que pertenece a un grupo social, étnico, que estaba ya en un territorio mucho antes de la llegada de los españoles. Aquí les comparto una definición que viene del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que nos dice, ¿no?, quiénes son considerados los pueblos indígenas. Es como una definición más formal, pero pues podemos interpretar también, como está en la Constitución mexicana, que las personas indígenas somos todas aquellas que pertenecemos a una población que ya estaba en este territorio o en un determinado territorio mucho antes de los procesos de invasión y colonización. Entonces, pero lo comparto para que sepan que hay estas referencias, ¿no? Entonces, las mujeres, pues, en el exterior, en las ocupaciones, en cómo damos la cara frente a la vida, pues podemos diferenciarnos. Pero ¿qué nos identifica? La raíz, la identidad,
la pertenencia a una comunidad o pueblo con una continuidad histórica, ¿no? Entonces, digo, aquí les comparto fotos de compañeras, como ven, unas tejen, bordan, cocinan, otras están con la cámara, es decir, podemos hacer muchas actividades, ¿no? Podemos ser mamás o no, desarrollar una carrera profesionista, usar trenzas o no, usar huipil o no, pero hay una raíz más profunda que nos identifica. Y algo que tenemos en común es un problema al que nos enfrentamos. Creo que todos hemos pasado por este tema que es la discriminación y el racismo, ¿no? Desafortunadamente, si somos personas indígenas, si venimos de un pueblo indígena, esto es muy común que nos topemos en diferentes manifestaciones. Pero en el caso de mujeres les quiero compartir algunos datitos. Por ejemplo, cuando hablamos de salud, las mujeres indígenas, pues nos encontramos que muchas veces cuando vivimos en comunidades, resulta que en esas comunidades a veces no hay ni un consultorio, ¿no? Y si lo hay, a veces pues no hay médicos todos los días, o a veces sí hay médico y enfermeras, pero no hay medicamentos, siempre hay alguna historia. Mala atención por discriminación o negligencia. ¿Cuántas historias no conocen ustedes de personas indígenas y especialmente mujeres que llegan a un centro de atención de salud y sufren alguna forma de violencia? Por su piel morena, por no hablar bien español, porque vienen de muy lejos o porque a veces tuvieron que caminar para llegar a un centro de salud y claro, a lo mejor vienen sudados, vienen cansados, y esa apariencia hace que no sean bien atendidas. También no se respetan sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y este es todo un tema también sobre el que hay que estar trabajando porque muchas veces las decisiones no son solamente de las mujeres, sino que a veces son decisiones impuestas por el personal médico, por ejemplo, en el tema de del control de natalidad, a veces sin preguntarles, pero a veces ni siquiera es un tema del hospital, sino que a veces también del entorno cultural, ¿no? Entonces, lo menciono porque creo que en el ámbito de cada uno de nosotros, si tenemos la posibilidad de incidir e ir transformando algunas cosas, creo que vale la pena conocer situaciones que nos permitan trabajar en estos temas más adelante, ¿no? También las prácticas tradicionales, es decir, que mucha gente desde las comunidades a veces acude a la medicina tradicional o al conocimiento de sus ancestras y en el hospital pues a veces nos andan regañando, ¿no? Que porque fuimos con la partera que nos sobara la panza o porque llegamos al hospital y nos habíamos tomado un té de algo que a la abuela siempre le ha funcionado. Y este tipo de cuestiones también son violentadas, no se respetan muchas veces. En el campo hay todavía muchas mujeres indígenas que no pueden ser dueñas de su tierra, no solo por un asunto económico, sino también por un asunto cultural, ¿no? Todavía existen comunidades donde las mujeres no pueden heredar, si se muere el marido va a heredar el hijo y si no hay hijos, el hermano del marido o el papá del marido, pero nunca las mujeres, aun cuando sean ellas las que trabajan la tierra. Entonces, también esto hace que muchas mujeres que son las que trabajan la tierra lo han tenido que hacer no solamente por una decisión voluntaria, sino por un asunto obligado, cuando en las comunidades la mayoría de los hombres que trabajaban en el campo han migrado y ellas se tienen que hacer cargo de esa responsabilidad. También se ha probado que reciben de un 30 a un 20% menos de apoyos que los hombres en proyectos productivos. Asimismo, muchas veces no pueden ni siquiera recibir este crédito porque no tienen las tierras a su nombre, ¿no? Entonces, son algunas de las situaciones a grandes rasgos que mencionamos. Un tema que a mí me parece muy doloroso es la no posibilidad de muchas niñas indígenas de ir a la escuela. ¿Por qué? Porque estamos en una época en la que pensamos que todas las mujeres, todas las niñas ya tienen acceso a la educación y sin embargo este es un tema que todavía está pendiente.
¿Cuáles son los factores principales para no estudiar? Hay un estudio de Pilar Míguez, una investigadora de la UPN, que nos habla de estos 3 principales factores, ¿no? Uno, que no hay escuela en la localidad. Y si una niña tiene que caminar no sé cuántos kilómetros para llegar a otra comunidad donde está la escuela, no solo es el cansancio y el tiempo, todos los peligros que una niña pasa en ese trayecto de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5, 4, los que sean, todos los peligros que puede pasar una niña en ese trayecto, entonces al final puede que ella misma, puede que la familia digan, mejor ya no vas, ¿no? También la familia, por cuestiones culturales, que pueda decir, y económicas sobre todo, ¿no? Que de pronto la economía de casa no alcanza, y si hay un niño y una niña, ¿quién creen que va a ir a la escuela? ¿No? Pues generalmente dicen que vaya el niño porque no alcanza para que vayan los dos, ¿no? O es más peligroso que vaya la niña porque la escuela está muy lejos, entonces mejor que vaya el niño. Entonces hay una serie de factores, pues. Y también resulta que las niñas pueden aportar desde más temprana edad a la economía de la familia. ¿Por qué? Porque desde los 5 o 6 años ya ayudan a las mamás en la vendimia, por ejemplo, salen a la calle a vender con su familia, o a los 8 años, 9 años, ya se integran al trabajo doméstico y se van a trabajar a casas de otras familias. Es decir, que antes de los 10 años, las niñas indígenas pueden contribuir económicamente al hogar. Y si para una familia pobre, el que su hija trabaje, una niña trabaje, le ayuda a resolver algo de la comida del día a día, pues van a tomar esta opción, ¿no? Que trabajen y pues después se verá si pueden seguir en la escuela o no. Lo importante, no lo importante, sino que, bueno, hay algo que dicen que es la política de estómago, ¿no? Que pues es más urgente resolver el tema del hambre que la escuela. Esto es una recomendación que se adoptó por la CEDAW, que es, digamos, el organismo dentro de la ONU que se encarga de eliminar la discriminación contra las mujeres, y que es la recomendación número 39, que busca proponer o propone que los estados reconozcan, aborden y visibilicen las formas de discriminación contra mujeres y niñas indígenas. Esto es para hacer visible pues todo esto que les vengo mencionando, y que los estados se comprometan a trabajar en que ya no exista, ¿no? Es decir, en que en un futuro todas las niñas puedan ir a la escuela, todas las niñas tengan acceso a la salud, a la educación, a la alimentación, al trabajo digno, etcétera. Este es un poema de una escritora en lengua maya que a mí me gusta mucho, que se llama Briseida Cuevas Copp. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo? Adelante. Y ahorita les explico por qué me gusta. Pellejo disecado. De boca en boca es mordido, es masticado por los colmillos de la gente. Me he despojado del ropaje de mi nombre, así como la serpiente de su piel. ¿Por qué no me llaman prostituta a la luna? Ella acostumbra a apostar su cuerpo, acostumbra a ocultar su vergüenza, acostumbra a sumergirse en la oscuridad porque ya detesta su claridad, porque ella es una hermosa alimaña blanca. Mi nombre es chicle prohibido para los niños. Ha sido pisoteado por el desprecio. Soy un duende que le resuelve la cabellera al amor. Perdón, le revolví. No te preocupes. Muy bien, muchas gracias. Pues les digo que este es un poema de Briseida Cuevas Copp, poeta maya, la pueden buscar en línea, tiene muchos poemas preciosos. Y les digo que me gusta mucho porque es como este reto, ¿no? De lo que hacen las mujeres, y también la evidencia de que cuando una mujer se atreve a hacer cosas diferentes, pues también sufre este desprecio, ¿no? Por eso dice, mi nombre es chicle prohibido para los niños. Ha sido pisoteado por el desprecio. Pero la pregunta, ¿no? ¿Por qué no llaman prostituta a la luna? Si ella también acostumbra a apostar su cuerpo. Entonces, bueno, digo, ya en otro momento pueden hacer el análisis con calma y verán que tiene muchas cosas interesantes.
Un poco viendo el tema de las lenguas, cuando revisamos datos, nos dice la UNESCO que de las lenguas del mundo, fíjense, el 43% están en serio peligro de desaparecer. Más de 200 lenguas se han extinguido en el curso de las últimas 3 generaciones. 538 están en situación crítica. ¿Qué significa que estén en situación crítica? Que tienen menos de 10 hablantes. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, hay una lengua, el izcateco, que pues quedan 4 hablantes, ancianos, entonces se vuelve muy complejo recuperar la lengua. Hay una lengua, la yapaneco en Tabasco, de la que quedaban 2 hablantes, pero como que entraron a tiempo algunas instituciones, como el INALI entre ellas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y han tratado de hacer acciones para ir recuperando, no solo hacer registros, sino tratar de dar talleres y poder recuperar la lengua. Uno de los señores ya murió, ya queda uno, pero como que alcanzaron a enseñarle a otros, y en eso están luchando por recuperarla, ¿no? Pero es esta clase de ejemplos de cómo las lenguas están en serio peligro. Aquí en el norte de México, que se hablan menos lenguas, tenemos por ejemplo en Baja California algunas lenguas como el paypay, el quiligua, el kumiay, que los registros reflejan menos de 10 hablantes. Y vuelvo al tema, los hablantes que hay son mayores de 80 años, entonces cuando estas personas se vayan, pues lo más probable es que estas lenguas ya desaparezcan. Y en América Latina se hablan unas 550 lenguas, 33% en peligro de desaparecer. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan las lenguas indígenas? Aquí anotamos algunas, una de ellas es la discriminación, pero la discriminación no es de ahorita, ¿no? Esto prácticamente desde que llegaron a colonizar, hay esta lucha entre imponer una lengua hegemónica y las lenguas originarias que buscan todas las maneras posibles para seguirse sosteniendo. La falta de reconocimiento social. Veo que hay varios jóvenes que quizá no les tocó esta época de violencia, pero hubo un tiempo en que hablar la lengua era motivo de castigo, ¿no? Hay maestros o hay gente de mi generación que recuerda cómo en las escuelas los golpeaban por hablar su lengua. Cuando no eran golpes, eran multas. Recuerdo el relato de un maestro del Mezquital, por ejemplo, que nos contaba que como ahí se daban mucho los magueyes, los profesores de esa época cortaban las espinas de maguey y se las clavaban bajo las uñas, que era el castigo por hablar su lengua. O sea, había torturas, no eran castigo, eran torturas terribles. Y eso, pues, ¿qué hace? ¿No? Que tú ya no quieras que tus hijos pasen por toda esa violencia y los proteges dejándoles de hablar en tu lengua. Entonces fue una de las razones por las que pues han ido desapareciendo. Y también porque, ¿sí me escuchan? De pronto siento que se va el volumen. Y también porque no tenemos, en el caso de las lenguas originarias, unas metodologías muy prácticas para la enseñanza, ¿no? Es decir, no hemos desarrollado en cualquiera de las lenguas indígenas formas de poder transmitirla a las siguientes generaciones, como en el caso de otros idiomas dominantes como el inglés o el francés o cualquier otro idioma, que uno va a una escuela, tiene una metodología y va aprendiendo. En el caso de las lenguas indígenas esto ha sido muy difícil. La enseñanza principal pues ha sido en el hogar, pero les decía, si pasa esto de que vienes de una familia que fue violentada por hablar su lengua, pues ya no quieren transmitirla a la siguiente generación y no es su culpa, ¿no? Es culpa de todo un sistema que los violentó, que los maltrató, que los torturó prácticamente para hacer a un lado su lengua. Entonces esto ha generado el desplazamiento lingüístico, es decir, que cada vez las generaciones son menos quienes hablan la lengua y a largo plazo esto genera la desaparición. El problema cuando desaparece una lengua no es solo que desaparece una forma de comunicación, sino que con esa forma de comunicación
se va el pensamiento, se va el conocimiento, todo lo que encierra esa lengua y que a veces no podemos decir en el español o en cualquier otra lengua, porque son muy específicos de esa lengua que está en referencia, ¿no? La identidad, el ser, o sea, perdemos mucho cuando se pierde una lengua. Pero los principales ámbitos donde se han preservado las lenguas, digo, ya hablamos de lo triste y lo violento, pero no todo es terrible. Hay esperanzas y sobre todo esta esperanza se ha afincado mucho en las mujeres, ¿no? ¿Cuáles son los ámbitos donde podemos ver de manera un poco más sistemática la conservación de la lengua? Esto que entra en lo que se llama patrimonio cultural inmaterial. Entonces, si vemos estos ámbitos del patrimonio cultural, por ejemplo, uno son las tradiciones y expresiones orales. ¿Quiénes conservan más la lengua? ¿Quiénes son las principales transmisoras de la lengua? ¿Quiénes son las que se han preocupado mucho por tratar de enseñarle a otra gente, de compartir sus conocimientos? Vamos encontrando que son mujeres, ¿no? En las artes del espectáculo. ¿Qué entran en las artes del espectáculo? ¿Alguien me quiere comentar? Teatro, danza, teatro, ¿qué más? Música, que como representación, ¿no? ¿Qué otra cosa? También la literatura. Y entonces, cuando nos ponemos a ver quiénes son las que están preocupadas por conservar la danza, por conservar la música, por conservar la literatura, vamos encontrando pues que también mayormente son mujeres como personas, pero también como organizaciones, ¿no? Son las que luego se arman en colectivo y a organizar el grupo de danza, pero a buscar el traje, pero a ver dónde nos vamos a presentar, y entonces ahí estamos encontrando el trabajo no solamente de una persona, sino muchas veces este trabajo se da en colectivo, ¿no? Tenemos también los usos sociales, rituales y actos festivos. ¿Cuáles son los usos sociales de la lengua? Claro, exacto, en la interacción cotidiana, ¿no? El molino, la fiesta, en los mercados, ese uso social, ¿no? de la lengua. Ritual, ¿cuál sería? La iglesia, puede ser, ¿qué otro? Las fiestas tradicionales. Los pedimentos, exactamente, los pedimentos, ¿no? Y eso también se vincula al siguiente punto, que es los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, ¿no? Cuando hacemos los pedimentos, como señala aquí el joven, pues todo esto está vinculado a un conocimiento de la naturaleza, ¿no? Cuando en el Istmo, por ejemplo, hacemos las procesiones, que a la Santa Cruz de los Lagartos, que a la de pescadores, que entonces hay todo un conocimiento de la naturaleza y formas especiales de rezar, de pedir, de hacer los rituales, y ahí entra en juego el lenguaje. Y las técnicas artesanales tradicionales, ¿cuáles podrían ser unas técnicas artesanales tradicionales? Tejido, bordado, ¿y por qué ahí entra el lenguaje? Así es, porque el conocimiento se va transmitiendo a partir de la lengua y, repito, no es individual, ¿no? Es mucho de lo que se hace en las comunidades tiene que ver con lo colectivo. Entonces, bueno, esta es una reiteración de lo que decíamos ahorita. ¿Dónde encontramos esta lengua? En los espacios comunitarios, en los rituales agrícolas, es decir, la preparación para la siembra, para pedir que llueva, para, ¿no? Todo esto que ya vamos. Los rezos, los cantos, la narración de historias, la sanación, es decir, el conocimiento que hay sobre la medicina tradicional, cómo extraer remedios de algún lado, cómo prepararla, y todo esto es un conocimiento que se va transmitiendo a partir del lenguaje. Las artes escénicas ya lo habíamos comentado, las artes manuales, técnicas y conocimientos para el trabajo, ¿no? Es decir, que el lenguaje está ahí presente todo el tiempo. Y
También hay algunas cosas importantes, así como ahorita hablábamos del racismo y la discriminación y cómo han ido contribuyendo a violentar y hacer que desaparezcan o haya desplazamiento lingüístico, también hay algunos elementos que nos pueden ayudar hacia el futuro a sostener las lenguas. Aquí menciono 4, ahorita se las voy a ir explicando. Una de ellas es la seguridad humana, otra es la inclusión educativa, la otra es hacer el llamado para que los gobiernos cumplan sus obligaciones y lo otro es detonar los procesos creativos artísticos. Entonces vamos viendo una por una, ¿no? Bueno, les comparto antes aquí esto que mencionaba María Fernanda Espinosa cuando fue secretaria general de la ONU, que nos señalaba que las mujeres indígenas son claves para la erradicación de la pobreza y el hambre, que las jóvenes indígenas deben rescatar el conocimiento tradicional y vincularlo al conocimiento científico. ¿Para qué? Para coadyuvar en procesos de pacificación, educación en las lenguas maternas, desaceleración del cambio climático y para el derecho al desarrollo como prioridad de los pueblos indígenas. Y también, algo que me parece muy importante mencionar, replantear la noción de desarrollo. ¿Por qué el replantear la noción de desarrollo? Porque muchas veces nos quedamos o algunos nos casamos con la idea de que desarrollo, ¿qué es? A ver, para ustedes, ¿qué es desarrollo? ¿Qué puede ser desarrollo? ¿Cuál? Innovación. ¿Crecimiento qué? Crecimiento. ¿Y en qué forma se manifiesta este desarrollo? Cuando decimos, ese pueblo está desarrollado. Infraestructura, tecnología, y esto se vincula también a lo económico, ¿no? Entonces dicen, bueno, hay que replantearnos esta idea. ¿El desarrollo es solamente el ver crecer la infraestructura? ¿O podríamos decir que desarrollo también es tener el derecho a una vida tranquila? ¿El desarrollo es que yo viva en una casa grande y tenga un carro de lujo? ¿O el desarrollo es vivir en armonía con la naturaleza? O sea, ¿cómo hay estas nociones de desarrollo? Y ella dice, bueno, hay que replantearnos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos o consideramos como desarrollo? Bueno, les decía que el tema de la seguridad humana es una de las preocupaciones que tiene que quedar resuelta cuando hablamos también de protección a las mujeres, de desarrollo de las mujeres y también del desarrollo de las lenguas. Hay una cantante que seguramente ustedes han escuchado, Nina Simone, que una vez le preguntaban que para ella qué era la libertad, y ella decía que la libertad era vivir sin hambre y sin miedo. Entonces, cuando veo esto también me acuerdo mucho, porque cuando hablamos del derecho de las personas a vivir en libertad, con dignidad, libres de la pobreza y, ojo, la desesperación. ¿Por qué? Porque tú no tienes desesperación cuando tienes aseguradas ciertas condiciones, ¿no? Es decir, tienes un techo, tienes tu comida, tienes tu vestimenta, tienes algunas cosas mínimas garantizadas y eso evita que estés en la desesperación, que es una categoría muy importante cuando hablamos de seguridad. Poder vivir en libertad, con dignidad, libres de la pobreza y la desesperación. A disponer de iguales oportunidades para disfrutar de todos los derechos y a desarrollar plenamente su potencial humano. Y aquí, bueno, hace rato se los mencionaba, ¿no? Cómo la crisis de seguridad humana nos lleva a priorizar lo urgente sobre lo importante. Y aquí, pues una activista, Obioma Namika, nos habla de esta política de estómago, ¿no? Que a veces pues tenemos que priorizar, garantizar la comida y luego vemos que haya techo, garantizar la comida y luego vemos si puede haber educación, ¿no? Garantizar la comida y después vemos si podemos hacer un hospital, o sea, entonces es ese tipo de cosas. Cuando hablamos de inclusión educativa también tenemos que pensar en algunos elementos, ¿no? No solamente inclusión educativa es que agreguemos otra lengua o que aceptemos a personas con ciertas condiciones. Tenemos que pensar en varias categorías como la discapacidad, la diversidad sexual, la diversidad étnica, cultural,
el género, la condición económica, la migración. Entonces, digo, lo voy soltando nada más como elementos para dejarnos pensando. Cuando hablamos de obligaciones del gobierno, 3 principales obligaciones que debe tener el gobierno con su población: el respeto, la protección y la realización. Entonces, abstenerse de interferir en el disfrute de un derecho. Proteger es impedir que otras personas interfieran en el disfrute de ese derecho. Y realizarlo, es decir, adoptar medidas para que se haga efectivo ese derecho, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a revisar nuestra Constitución mexicana y vemos que los pueblos indígenas tenemos el derecho a un montón de cosas, no, hombre, qué maravilla. El tema es que no aterrizan, no se hacen realidad, ¿no? Entonces, son de las cosas que por eso les decía al principio que también nos toca como ciudadanas, como ciudadanos, insistir en que el gobierno cumpla con sus responsabilidades. Y la lengua como resistencia. ¿Por qué consideramos que sostener las lenguas originarias también es un proceso de resistencia? ¿Por qué? Porque las lenguas han sido guardianas de la memoria, comunicadoras de los elementos culturales, transmisoras de saberes. Hace rato ya lo decían ustedes por acá, ¿no? Cómo a partir de la lengua se va transmitiendo a las nuevas generaciones no solo una forma de comunicación, sino el conocimiento, ¿no? Ya platicamos del conocimiento, las técnicas para hacer ciertas cosas. Entonces, todo este conocimiento sobre la medicina tradicional, sobre el entorno natural, sobre el textil, sobre los hilos, sobre la alimentación, sobre cómo elaborar un montón de cosas, o la organización social, cómo organizarnos para hacer ciertas fiestas, que no viene cualquiera y las hace, sino hay toda una forma de organización. Todo eso se transmite a partir de la lengua. Pero también la misma lengua va enriqueciendo a la lengua. ¿Por qué? Porque pues cuando no tenemos cómo nombrar algunas cosas, creamos palabras nuevas. Y eso ocurre en cualquier idioma, en cualquier idioma. Entonces las lenguas indígenas, los idiomas indígenas, tampoco van a ser la excepción. Antes quizá no existía internet, no existía computadora, teléfono. Efectivamente no había palabras en las lenguas. Ahora hay. Y entre la gente que hace medios de comunicación, los intelectuales indígenas, los que escriben literatura, van proponiendo formas de nombrar las cosas. Si el pueblo, la gente que habla cotidianamente los adopta, se va quedando, ¿no? Por ejemplo, pienso en mi lengua, en el zapoteco, que entre los locutores de radio decidieron que para nombrar teléfono, que no había, usaran una palabra que se llama bichugalé. Bichugalé, que literalmente es como caparazón de sonido o caparazón de voz. ¿Por qué? Por aquella imagen del teléfono, ¿no? Como un caparazoncito donde te escuchas. Y los señores de la radio lo usaban tanto que la gente se acostumbró. Ya mi generación, pues nos acostumbramos a decir bichugalé, ya sabemos que es teléfono, ¿no? Entonces así se van generando nuevas palabras. Se recuperan algunas, quienes escribimos, por ejemplo, hay palabras que ya se castellanizaron, ¿no? Cuando dicen, así, ¿tu queso? ¿Van a comprar queso? Pero queso es una palabra que sí tiene una manera de ser nombrada en zapoteco, nada más que pues ya está castellanizado ahora, y es así, ¿tu queso? Es más fácil, ¿no? La palabra es cubanilli, como masa de leche. Pero si yo estoy escribiendo una historia, no voy a usar queso en mi narrativa. ¿Por qué? Porque existe. Y entonces, si estoy diciendo que estoy escribiendo en zapoteco, pues mejor recupero esta palabra que había dejado de usarse, que ya quedó como un arcaísmo, recupero ese arcaísmo y entonces la gente cuando me lee se va reacostumbrando al uso de la palabra y vamos recuperando, creando neologismos y recuperando arcaísmos y vamos fortaleciendo la lengua, ¿no? Y al mismo tiempo se vuelve restauradora del tejido social. ¿Por qué? Porque pues con la lengua, ya lo decíamos también hace rato, interactuamos, comunicamos, pero aquí vuelvo a la pregunta, ¿quiénes hacen más uso del lenguaje en la vida cotidiana? ¿Quiénes usan el lenguaje para transmitir conocimientos, para estar en el mercado, para… Las mujeres, ¿no? Entonces, por eso decimos que las mujeres son como quienes están todo el tiempo en este tejido del lenguaje, quienes van restaurando, como si el lenguaje fuera un textil y van restaurando este textil, o sea, finalmente son las mujeres, ¿no?
Y a partir del arte también hay cierto poder, hay un poder y el arte como resistencia. Ahí vemos mujeres fotografía, en la danza, en la pintura, en la música y bueno, también en las computadoras. Y el arte en general pues también puede ser un lenguaje alterno, ¿no? Que el arte o la creatividad son espacios desde los cuales podemos tener una voz propia, las mujeres, y al mismo tiempo representar la voz en nuestras culturas. En el arte entretejemos diversos conocimientos, saberes de la comunidad o saberes que creamos nosotros o los que vamos tejiendo a partir de la comunidad, no solo la nuestra, también la de otros pueblos, y pues vamos incorporando nuevas modalidades y técnicas. Y me gustaría, ya para ir cerrando esta charla y ahorita abrimos otro espacio, este es un poema de otra poeta mixteca que se llama Celerina Patricia Sánchez. No sé si alguien quiere ayudarme con la lectura del poema. Adelante. Bueno, no veo. Voy a poner acá. Añoranza. Estoy en la ciudad, en un andrajo de existencia. No me encuentro. Los ríos han cambiado por autos, los surcos por calles pavimentadas, las flores una resaca de tristeza. Agazapadas en los filos de la existencia, piltrafas, cadáveres, ellas son mi espejo. No quiero saber más, solo busco un pedazo de cielo que me recuerde mi morada. Muchas gracias. Este es un poema, fíjense, como de esta sensación de la migración, ¿no? Porque Patricia Celerina, ella es de Oaxaca, de la zona mixteca, pero pues muy joven, como muchas mujeres, tuvo que salir de su pueblo para ir a la ciudad a trabajar, inicialmente en el servicio doméstico, después ella dice que fue conociendo otras mujeres indígenas en la Ciudad de México y bueno, a partir de las redes que armaron, se fortalecieron. Ella después fue a la escuela, a la universidad, es licenciada en lingüística y bueno, además una gran poeta que ahora pues difunde mucho las lenguas, da talleres de mixteco, da talleres de literatura y pues está haciendo muchas cosas, ¿no? Igual que las poetas que leímos anteriormente. Bueno, aquí cierro esta parte y me gustaría abrir, creo que sí tenemos tiempo, ¿verdad? Para abrir un espacio para la charla, el diálogo. No sé si ustedes quieran comentar algo, compartir algo, con mucho gusto aquí estamos. Hola, pues es un placer para mí estar aquí el día de hoy. La verdad no tenía idea de esta charla hasta el día de hoy en la tarde. De haber sabido, a lo mejor hubiera saltado más mis raíces, ¿no? Desafortunadamente la historia en la que yo tengo pues viene de esa parte que se pierde de la tradición oral, por ejemplo, en la lengua náhuatl, del lugar donde yo primeramente nací, que era Hidalgo, la comunidad de Cazochitlán, muy cerca de Tulancingo, ¿no? Como para tener una referencia. Y pasaba justo eso que mencionaba, ¿no? La parte de la tradición oral que se va perdiendo en generaciones porque mis padres tenían justo ese miedo generado de hablar, ¿no? La lengua, yo me atrevería incluso a decir ya como una especie de idioma cuando ellos migran a Ciudad de México. Entonces se va perdiendo esa parte y digamos que pues de alguna manera las raíces se quedan entre un ir-venir, ¿no? En Ciudad de México e Hidalgo. Por otro lado también pues me siento muy orgullosa de, por ejemplo, heredar varias cosas que aquí ya traigo a Monterrey, ¿no? En otra nueva vida que acabo de vivir apenas, hace 3 meses, y que, por ejemplo, hace rato estaba viendo en un stand de la UNAM, universidad a la que yo egresé en la Facultad de Ciencias Políticas, y había, por ejemplo, libros relacionados a comida y a gastronomía, que es la parte que a mí creo que me ha arraigado como ama de casa y de toda la vida, ¿no? A través de la herencia de bisabuela, abuela y más reciente con mi mamá. Entonces, bueno, como experiencia, pues había un libro sobre los quelites, que es un platillo muy tradicional de Hidalgo, ¿no? Entonces me recuerda mucho esa parte y ese pasado que desafortunadamente, pues inevitablemente también se va borrando, ¿no? Otra de las cosas que
Yo logré vivir de alguna manera también personal fue la falta de acceso médico. Cuando a los 15 años, estando radicando en el estado de Hidalgo, sufro de un aneurisma cerebral y no había posibilidad de tener un acceso, ¿no?, a un médico. Ahí afortunadamente hubo la posibilidad, pues yo creo que por la situación tan fuerte que tenía en cuestión de salud, pues de que me trasladaran a Ciudad de México, ¿no? Porque parte de la familia estaba en Ciudad de México, algunos otros en Hidalgo y bueno, lo demás fue historia, fue una sobreviviente, ¿no? Pero justo eso también tiene mucho que ver en la falta de oportunidades que todavía yo regresando a Hidalgo he visto, ¿no?, que han sufrido mis primas, que han sufrido violencia obstetricia, ¿no?, que son chicas que familiares se han embarazado a los 14 años de personas que les triplican la edad y que desafortunadamente no podemos todavía llegar a avanzar con ellas en un sistema, yo creo que de educación, del cual también ellas tienen derecho, ¿no? No creo que ninguna de ellas tenga que hacer lo que mis papás hicieron, ¿no?, que fue emigrar a la Ciudad de México y luego buscar una educación digna para sus hijas, ¿no?, y que nosotras pudiéramos lograrlo. Entonces hay mucho por hacer y yo creo que lo más importante es hacerlo también en colectivo, pero también un poco con la fuerza de mujer a mujer. Sería todo. Pues muchas gracias por compartir esas experiencias y sobre todo esto último que mencionas, ¿no? Esta fuerza de mujer a mujer. Yo creo que esta sororidad es muy importante para salir adelante, ¿no? Yo creo que muchas de las que estamos aquí hemos logrado avanzar porque tuvimos el apoyo de otras mujeres, porque otras mujeres nos fueron empujando, porque nos agarramos de otras mujeres, ¿no? Pero eso es importante. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Muñiz, soy de Cihuacali, Casa de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas en Nuevo León. Y pues nosotros la refuncionalización de la lengua se vive en Cihuacali a través del espacio de la cocina, ¿no? La cocina llega a nuestras usuarias más allá de llegar a recibir servicios de atención integral, porque nuestra organización da atención integral a mujeres indígenas y afromexicanas que se encuentran en situación de violencia de género y vulneraciones graves de derechos. Entonces, esa fuerza colectiva de la refuncionalización y la revitalización de la lengua la vivimos en la cocina. Aquí están mis compañeras que pueden ver cómo la cocina se va gestando, aparte de que van haciéndose 10 formas diferentes de hacer tortillas, desde Chiapas hasta Chihuahua, ¿no? Ahí la lengua se conserva y se preserva y se revitaliza y se restituye también, porque es muy importante, ¿no? Aquí el problema que nosotras enfrentamos en los contextos urbanizados es que, por ejemplo, en Nuevo León se hablan 52 lenguas maternas, ¿sí? Entonces es súper difícil a veces para nosotros encontrar o apoyar a las mujeres, sobre todo porque pues es nuestro énfasis el apoyo a las mujeres, encontrar personas que hablen, por ejemplo, el rarámuri o tzotzil, ¿no? O el zoque, ¿no? O a veces hasta mixteco o mije, ¿no? De Oaxaca. Se batalla bastante para apoyarlas en los diferentes procesos, como tú dices, la discriminación y el racismo. Nosotros estamos impulsando a través de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia que se tipifique la violencia étnico y racial, porque es muy importante, dado que las últimas acciones del gobierno estatal han criminalizado a las mujeres, sobre todo de un entorno de la comunidad tzotzil de Mitontique en Chiapas, ¿no? Haciéndolas sujetas de que ellas tratan a sus pequeños porque los traen cargando en sus rebozos, ¿no? Esta cuestión de la política de estómago que no entienden las personas muchas veces de estas instancias por vivir en una vida de privilegios, ¿no? Y que el clasismo lo transforman en exacerbación de estereotipos de estas mismas mujeres, por lograr la homogenización de la llamada cultura regia, ¿no? Que también es muy implacable muchas de las veces con estas mujeres, ¿no? Nosotros creemos que es importante que se visibilicen también ese tipo de violencias que sí existen, ¿no? Que sí existen y que nosotras acompañamos, ¿no? Ahorita estamos acompañando a mujeres que ya tienen vinculación a proceso, precisamente por estar cargando a sus hijos en el rebozo, que más allá que carguen un niño en el rebozo, cargan la esperanza de que las cosechas se den en sus tierras, de que no hay programas sociales, como dices tú, que ellas trabajan su tierra, dejan todo plantado, ya no hay nada. O
O sea, ¿qué sigue? Migrar para poder vivir el día a día y regresar a los 3, 4 meses a sus parcelas para ver de todo esto que se dio, si llegaron las lluvias, si la cosecha se logró, y luego todavía les toca la recolección de la cosecha y el vender lo que a ellos les queda de más, ¿verdad? Que muchas de las veces el café es lo que más venden, pero a centavos. Cuando nosotros aquí compramos un café en un establecimiento norteamericano, ¿no? A 90 pesos y ellos les compran su kilo de café a centavos. Entonces, todo eso nosotras en Cihuacali es un espacio colectivo. Ahí se le ha dado una nueva función también a esta cuestión de la revitalización de las lenguas aquí en el estado de Nuevo León, para hacer los acompañamientos de estas vulneraciones tan graves y muchas de las veces de estos barridos sociales que la población de Nuevo León no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta de cuánto se vuelve uno un verdugo, ¿no? De estas mujeres porque no hablan su lengua, porque las aliadas de los medios sociales y de las televisoras dicen, si ustedes ven a una mujer indígena vestida, ven una mujer en los cruceros vestida con esta o tal cual manera y hablando una lengua que usted no entiende, usted denúnciela, porque muy probablemente esa mujer esté tratando a la criatura que trae en el rebozo, cuando cargan una historia de un proceso económico, de un proceso cultural, de un proceso de vivir su cultura y sobre todo de supervivencia, como dices tú, de supervivencia, que es lo más lastimante para ellas y lo más victimizante también para la comunidad. Y que pues finalmente ya no vienen o ya no migran de esa manera a Nuevo León porque pues son tratados de esa manera. Híjoles, qué fuerte todo lo que has comentado. Gracias. Gracias. Gracias por compartirlo, gracias por hacerlo visible y yo creo que sí necesitamos que se nombre más, que se vea más, porque de alguna forma podemos contribuir a que alguien se sensibilice, las autoridades, la misma gente que anda en la calle, que no esté estigmatizando, ¿no? Ni revictimizando. Pero sí, esa es una realidad que pasa, ¿no? Que la economía empuja o la falta de economía empuja a la migración, y en la migración en centros urbanos todas estas otras violencias que genera, pues es terrible. Sí, gracias por compartirlo. Gracias, Irma, por venir aquí a Nuevo León a platicarnos un poco del trabajo que tienes sobre las cuestiones indígenas, ¿no? Sobre todo este proceso de nosotras las mujeres. Yo me reconozco como una mujer indígena de Juchitán de Zaragoza, originaria, y hablábamos de este proceso, ¿no? Donde tú decías que en algunas ocasiones pues no necesariamente portamos a veces el huipil, o en mi caso, por ejemplo, pues no tengo las características natas que supuestamente se deben de tener para ser una mujer indígena, ¿no? Yo en su momento estudié mi licenciatura aquí en Nuevo León y muy orgullosa regresé a mi tierra, trabajé. De repente es difícil hasta para nosotras como mujeres que ya hemos estado en la ciencia, regresar, tratar de abrir estos espacios, a veces tan politizados, a veces tan masculinizados, y de repente entra la frustración nuevamente, ¿no? Pero pues es un momento en que no vamos a dejar de luchar, es un momento en el que estamos apostando también por este crecimiento de las mujeres, y yo creo que el empoderamiento vamos de una en una, ¿no? Reconozco tu trabajo, maestra Irma, reconozco tu trabajo, y yo creo que todas las mujeres que estamos inmersas en la ciencia, en la política, en el arte, en esta función de rescatar nuestra identidad y nuestra raíz, pues lo vamos a lograr. Si lo seguimos trabajando, lo vamos a lograr. Debemos prepararnos, debemos unirnos. En su momento yo ahorita me topo con mis compañeras de Cihuacali. Cuando yo llego a trabajar, yo soy psicóloga, trabajo violencia, trabajo como especialista en violencia y trabajo en el centro Cihuacali, y cuando nos topamos y nos encontramos comenzamos a hablar y nos dimos cuenta que teníamos como muchos ejes en común, ¿no? Y entonces la lucha de Isabel, la lucha de Kenia, pues ha sido un esfuerzo, yo creo que se ha sumado en mi raíz como una mujer indígena también,
Yo les dije, lo que yo pueda hacer por ustedes, adelante, aquí estamos, ¿no? Y nuestra comunidad zapoteca, lo que necesite, aquí estamos. Podemos ser intérpretes, podemos trabajar con ella, podemos estar con ella y convivir también con las demás comunidades, ¿no? Y desde esta perspectiva, desde una comunidad indígena, compartir con nuestras compañeras indígenas, aunque no sean de Oaxaca, aunque no sean zapotecas, estar como en este lazo de acompañarlas en este proceso violento, ¿no? Muchísimas gracias, maestra Irma. Muchas gracias. Pues digo, ciertamente, ¿no? Creo que lo decíamos ahorita, esta sororidad y esta solidaridad son ejes que tenemos que seguir trabajando y compartiendo. Y también esta lucha contra los estereotipos, ¿no? Que a veces nos dicen, ay, ¿a poco eres indígena? Si estás muy blanquita para ser india, ¿no? O ¿por qué no traes trenzas? O ¿por qué no traes el huipil? Pues hay muchas maneras, por eso al principio yo quería hablar de esta definición, ¿no? O sea, ¿quiénes somos las mujeres indígenas? Diversas, ¿no? Podemos traer huipiles, podemos traer trenzas o no, ¿no? Tampoco es que tengamos que responder a un estereotipo de mujer indígena. Ahora somos muy diversas y los colores también y las formas de estar en el mundo también son muy diversas. Y eso también hay que nombrarlo, ¿no? Porque no podemos seguir permitiendo que haya una idea estereotipificada de cómo debemos ser las indígenas. Porque a veces hasta para solicitar apoyos o inscribirse en los programas, entonces de pronto te ven y dicen, ¿a poco eres india, no? Si te ves bien clarita, ¿no? O ¿a poco eres india si no traes trenzas? O no sé, como estas cosas que tenemos que ir rompiendo también sobre los estereotipos. Gracias. No, creo que ya, ¿verdad? ¿De tiempo? ¿Cómo andamos? No sé cómo andamos. Ya se nos acabó el tiempo, ni modo. Muchas gracias. Muchas gracias, Irma. Muchas gracias a las personas que el día de hoy nos acompañaron. Quisiera compartirle 3 ideas antes de salir de este recinto. La primera, pues, bueno, antes de todo agradecer nuevamente. Hoy cerramos, es el tercer Encuentro Nacional de Lenguas Indígenas. Es el tercer año y siempre es un gran esfuerzo y es un reto porque no es nada sencillo poder convocar, poder organizar, pero saber que están ustedes aquí, esto me hace saber que vale la pena. Entonces, nuevamente, gracias por estar aquí. Irma, muchas gracias por estar con nosotros. Les quiero compartir finalmente que en la parte de afuera tenemos alguna mesa con algunos artículos en venta de algunas mujeres artesanas que están en Nuevo León. Ellas vienen representando a la Asociación Civil Redmin y bueno, estarán allá ofreciendo algunos artículos por si quieren visitarlas. También hay venta de libros de nuestra invitada, de Irma Pineda, y también hay algunos libros de cortesía que trajimos. Estos son editados por el INALI y nosotros los tenemos en cortesía, estarán sobre la barra de concreto que está saliendo del lado izquierdo. Si alguien gusta, puede tomar lo que necesite. Y también tenemos un código QR. Este es para las personas que soliciten alguna constancia de asistencia en el evento. Por favor, tomen el QR y nos pasan sus datos y generamos esa constancia. Y para, no menos importante, pero para cerrar con broche de oro, quiero leer este documento que tengo en mis manos. Y dice así: la Secretaría de Cultura otorga la presente constancia a Irma Pineda por su participación en el tercer Encuentro Nacional de Lenguas Indígenas, Mujeres Indígenas, Voces que Tejen el Futuro, con la ponencia La participación sustantiva de las mujeres en la transición cultural y la lengua, llevada a cabo el 15 de octubre en el marco de la Feria Internacional del Libro Monterrey. Muchas gracias, Irma, por estar con nosotros. El gobierno del Nuevo Nuevo León.